Bien, con este video vamos a hacer unos ejemplos de problemas. Tendrán que ver, cuando vean el video, copien los ejemplos. No hace falta que copien tal vez todo el problema, pero sí el esquema de fuerzas, sí es importante que lo copien, el dibujito, y además que copien los datos y que pongan un título de problemas ejemplo. Porque después les voy a poner unos problemas para resolver, que ya los tendrán que resolver ustedes igual. Es importante que copien los datos, el diagrama, con las fuerzas, con todas las fuerzas que ustedes van a calcular o que van a intervenir, y después copiar también las fórmulas. ¿Qué fórmulas vamos a usar? Pues si vamos a usar la ley de la dinámica, el principio fundamental, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, o bien si vamos a usar la fórmula del peso, peso igual a masa por gravedad. Estas son las dos fórmulas que básicamente vamos a usar para este problema. Entonces, leemos el problema. Un carro de masa 130 kilogramos se mueve hacia la derecha. Sobre el carro actúan dos fuerzas tal como se ve en el diagrama. Y me dibujan ya las dos fuerzas. Y me pide calcular la aceleración del carro y el peso del carro. O sea, que de entrada ya sé que tengo que calcular dos cosas, aceleración y peso. ¿Ven? Bien, entonces vemos el diagrama. No me habla el problema de fuerzas de rozamiento, ni me habla de otro tipo de fuerzas, así que entiendo que estas son las únicas fuerzas que están actuando. Entonces, para poder calcular la aceleración del carro, les repito como cuando lo expliqué, que tenemos que ver qué aceleración es. Entonces, si es una aceleración hacia la derecha, dibujo cómo sería el vector aceleración hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente voy a tener en cuenta las fuerzas en esta dirección de la aceleración horizontal. Entonces me vengo al esquema y encuentro. Aquí veo clarísimamente una fuerza que es en la misma dirección. Cuando decimos dirección, no me refiero al sentido. El sentido es izquierda o derecha. La dirección es el ángulo que se forma con respecto, ven, que esta sería una recta en esta dirección. Esta sería otra dirección, ¿ven? Esta sería otra dirección. No me refiero a si es en ese sentido o en ese otro. Eso se llama sentido. El sentido es lo que nos dice si va de la derecha hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Pero la dirección se refiere al ángulo que forma, al ángulo que se forma. Entonces, si la aceleración es así, horizontal, pues solamente voy a tener en cuenta las fuerzas esta de 25 newton y después aquí está F1, voy a tener en cuenta su componente, la componente que va a tener, la voy a dibujar en rojo porque si no, no se va a ver, esta componente horizontal de F1. Esta componente horizontal de F1. Y esa es la primera que vamos a calcular aquí. Entonces, voy a calcular la componente horizontal. Como el ángulo es de 20 grados, recuerden el triángulo que les este triángulo, esto vale 130, ¿ven? Que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Este ángulo son 20 grados y lo que queremos calcular sería este cateto. ¿Ven? Entonces, para calcular este cateto vamos a usar la trigonometría. La relación entre el cateto y la hipotenusa siempre es el coseno. El coseno de 20 será igual al cateto dividido entre la hipotenusa. ¿Ven? Entonces, de ahí pasamos el valor de la hipotenusa a multiplicar y me queda aquí el cateto, que es la componente X, será igual a 130, que es la hipotenusa, por el coseno de 20. Entonces ya se ve aquí que la componente horizontal, ¿vale? Lo ponemos en la calculadora, 130 por el coseno de 20, y redondeamos 122,16, que lo vamos a redondear a 122. ¿Ven? Y ahora ya podemos hacer la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas será igual
a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas intervienen? Pues 122 menos 25, y eso será igual a la masa, vayamos escrito, a la masa de 100. Okay. Bueno, no importa. Al hacer este problema me doy cuenta que he puesto el mismo valor de masa que de fuerza, pero bueno, no importa. Hacemos así. No importa. Ok. No se confundan, ¿eh? Este que hemos haciéndolo, he tenido que poner el mismo valor aquí, pero eso no significa que sean iguales, sino que en este caso pues coinciden. No importa. Entonces, 122 menos 25, hacemos el cálculo. 97, y eso lo vamos a dividir entre 130, eso será la aceleración. 97 dividido entre 130 queda 0,75. Y ya tenemos respondida la primera pregunta. ¿Cuánto vale la aceleración? ¿No? Después, para calcular el peso, simplemente escribimos la fórmula del peso, masa por gravedad. El peso en este caso será la masa de 130 por 9. ¿No? Y ya respondemos a la segunda. Y esto nos va a dar un valor en newton. Recuerden, siempre nos va a dar un valor en newton. ¿Ok? Ustedes ya lo hacen y lo que les queda aquí en newton. Muy bien. El segundo problema. El segundo problema dice que una caja es jalada por una fuerza horizontal de 30 newton. Si la fuerza de rozamiento con el piso es de 5 newtons y la aceleración de la caja es 0,2, calcule la masa de la caja. En este caso no nos da ningún dibujo, tendremos que dibujarlo. La caja, piso, y dice que es jalada por una fuerza horizontal de 30 newtons. Pues ahí vamos. Y no nos dice hacia dónde, vamos a ponerla hacia la derecha. 30. La fuerza de rozamiento es de 5, entonces dijimos en la explicación que el rozamiento siempre se opone al movimiento. Si dice que la caja es jalada por una fuerza, se entiende que la caja se mueve hacia ese lado. Entonces la aceleración debe ser hacia el mismo lado que la fuerza que jala. Y el rozamiento se opone al movimiento. Si la aceleración es hacia la derecha, porque jalada, el rozamiento se opone. La dibujo más pequeña porque solamente de 5 newtons. ¿Ven? Y nos está pidiendo la masa de la caja. ¿Me interesan las fuerzas verticales? Pues vean, en este caso, para contestar cuál es la masa, voy a poner aquí cuánto vale la aceleración. ¿Cuál es la masa de la caja? Vamos a usar la fórmula de la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo la masa, que es lo que me pregunto. La aceleración, conozco una aceleración horizontal de 0,2 y conozco las fuerzas horizontales. Así que no me voy a preocupar de lo que ocurre en sentido vertical, sino que directamente con esta sumatoria voy a poder poner 30 menos 5, porque 5 es contraria a 30, debe ser igual a la masa por 0,2. ¿Ven? Y de aquí despejo la masa. O sea, tengo que hacer esta diferencia y pasar el 0,2 a dividir. Y de ahí obtengo la masa en kilogramos. No estoy haciendo conversiones porque todo está en las mismas unidades. ¿Ven? Newton, metro, segundo. No tengo que hacer ninguna conversión. Y ya la masa me va a dar el resultado en kilogramos. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a hacer un tercer problema. Para este tercer problema, dice calcule la tensión que ejerce el metate de una polea sobre una caja de 18 kilogramos que está colgando. La caja se está moviendo hacia arriba con una aceleración de
0,5 metros sobre segundo a la 2. Es decir, que la aceleración es 0,05 metros sobre segundo a la 2 y es una aceleración hacia arriba. Entonces, ¿cómo podemos calcular? Sabiendo que la masa es de 18 kilogramos, ¿cómo podemos calcular el valor de esa fuerza tensión? Es una fuerza, que se llama T, pero que podríamos llamar T1. Es una fuerza. Le llamamos T porque así se llama a la fuerza que ejerce en esta, que se le llama tensión. Entonces, aquí diríamos, ok, bueno, voy a aplicar una sumatoria de fuerzas, en este caso van a ser fuerzas verticales, porque la aceleración es hacia arriba, y eso debe ser igual a la masa por esa aceleración vertical. ¿Ven? Vertical. ¿Qué fuerzas verticales hay? Ok, solamente la tensión. Pero no. En el diagrama, recuerden que siempre hay que tener en cuenta el peso cuando el movimiento es en la misma dirección que el peso. ¿Ves? Entonces, el movimiento es vertical, aquí el peso, que siempre va a estar presente aunque no esté dibujado, lo tenemos que dibujar nosotros, el peso es hacia abajo. ¿Y por qué sube la caja? Pues porque la tensión supera al peso y levanta la caja. El peso es hacia abajo. La tensión es mayor que el peso y por eso la caja adquiere una aceleración, porque la sumatoria de estas fuerzas verticales va a dar lugar a una resultante que será hacia arriba. Es decir, la tensión va a ser mayor que el peso. Entonces, vamos a calcular el peso para poderlo meter aquí en la sumatoria. ¿No? Entonces, primero calculamos el peso. El peso será igual a la masa por la gravedad. El peso será igual a 18 por 9,8. Entonces, cuando nosotros tenemos calculado el peso, ya sí podemos hacer la sumatoria. Estos son 78,4. Y ahora sí. Entonces, ¿qué fuerza va en el mismo sentido que la aceleración? La tensión, pues esa la consideramos positiva, la tensión. Y le restamos el peso, que son 78. Y eso será igual a la masa por la aceleración. ¿Ven? ¿Cuál es la incógnita que tenemos aquí? Pues solamente la tensión. Lo que hay que hacer es despejarla. ¿Cómo se despeja? Pues lo primero, hacemos esta multiplicación, ¿ves? Y ya después la tensión será igual a, multiplicamos eso que sale 0,9, ¿eh? Y pasamos este de negativo, lo pasamos aquí sumando. Esto es 0,9. Pues lo tenemos aquí. 0,9 más 78. Y esa suma será igual a la tensión en hierro, porque la tensión es una fuerza. ¿Eh? Y esa es la tensión que desarrolla el metal. Es una tensión un poco superior al peso, por eso jala hacia arriba. Muy bien, pues entonces copian estos problemas y después ya les dejo los problemas que sí tienen que hacer ustedes ya, resolverlos, son muy parecidos a estos, y ustedes ya los resuelven y con eso terminamos este repaso de